Hay una escena en la icónica película, pues es una serie de películas que se llama Rocky, y pues hay una escena muy crucial donde el boxeador Rocky, donde está como un poco abrumado, tiene temor de seguir adelante y no sabe si puede enfrentar su siguiente pelea. Y él tiene un entrenador, es un hombre viejo, es un viejito, y él llega y ahí está con Rocky y le dice: tú eres un peleador, Rocky, le dice. Dice, no se trata de cuántos golpes puedes recibir, se trata de cuántos golpes puedes aguantar y seguir adelante. Por eso tú eres el campeón. Y eso es lo que te hace campeón, porque tú puedes recibir muchos golpes, aguantar muchos golpes y sigues pues levantándote, es lo que le dice. Esas palabras no solamente motiva a Rocky pues para seguir luchando, se le dan la confianza y la fuerza para levantarse vez tras vez tras vez, película tras película tras película. Pues ya sabemos que son, no sé cuántos años tendrá en su última pelea, pero unos 70 años casi tiene el actor ahí en esas películas. Ahora, hermanos, es la primera y última vez que cito una película en una prédica. Creo que en todos los años que llevo como pastor y predicador, pues nunca he citado una película así. Pero la cito porque esa escena es una metáfora perfecta para la vida cristiana, lo que experimentamos nosotros en nuestra vida cristiana diaria. Muchas veces nos sentimos pues derrotados, ¿no? Por las situaciones, dificultades, los desafíos, pues las adversidades que enfrentamos. ¿Quién no en estas semanas se sintió así? No sé si voy a poder levantarme nuevamente. Yo sé que muchos de nosotros hemos pasado y enfrentado pues muchísimas situaciones, pero y a veces podemos sentirnos que no podemos seguir, no tenemos la fuerza para seguir adelante. Pero al igual a este buen entrenador, que si ves cualquier película de deportes, hay una escena, hay un momento cuando el entrenador o cuando un amigo o cuando un compañero pues comparte unas palabras así. Puede ser en el medio tiempo ahí en la vestidora, o puede ser en otro momento ahí en la cancha, cuando alguien pues comparte algunas palabras y eso eleva al equipo. Pero de esa misma manera, pues Dios también nos recuerda en momentos de nuestra vida a través de su palabra que no importa cuántos golpes recibimos en la vida, lo importante es cuántas veces decidimos levantarnos y seguir luchando pues en el poder de su nombre, no en nuestras propias fuerzas. Y Pablo en esta carta está haciendo exactamente eso. Él sabía exactamente lo que necesitaba Timoteo, y él en la introducción que vimos la semana pasada empieza a motivar a Timoteo 3 veces. De hecho, en esa carta Pablo le dice que no tengas temor, que no te avergüences, Timoteo. Y él dice, yo no me avergüenzo de esto. Y vamos a estar viendo esas cosas en las semanas que vienen. Pero ese es el contexto, ustedes recuerdan, en la cual Pablo le escribe a Timoteo. Él estando en la cárcel, Pablo estando en la cárcel, está a pocos días o semanas o meses de morir, de su martirio. Él sabía que iba a morir, él sabía que le iban a cortar la cabeza, y él le escribe a Timoteo para motivarlo, para darle el ánimo, para que Timoteo siga adelante. Y es exactamente lo que vemos aquí en el contexto de la segunda carta a Timoteo. Vamos a leer, hermanos, versículo 5 al 7 de capítulo 1, segundo Timoteo 1, 5 al 7. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Eloida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pues la semana pasada vimos los versículos 1 al 4, entonces ahora vamos a ver dos puntos más, dos grandes motivadores más que Pablo aquí pues lo recuerda a Timoteo de su fe verdadera, su fe auténtica, y el poder que actúa en él también, o sea, ese poder, ese don de Dios y el poder que actúa en Timoteo. Esos son los dos puntos que vamos a ver hoy en esta tarde. Entonces, esa es la fe verdadera y el poder que actúa pues en él. En versículo 5 vemos aquí esa frase, dice, trayendo a la memoria, dice, la fe no fingida que hay en ti, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe no fingida, hermanos, tiene la idea de una fe sin hipocresía. Es la misma palabra que Pablo utiliza, es la misma frase que utiliza en 1 Timoteo 1:5, cuando habla y él dice una fe no fingida, quiere decir la fe sincera, una fe auténtica. Entonces él está diciendo aquí a Timoteo que pues yo sé que tienes una fe real, que tienes una fe auténtica, que tú tienes una fe sincera. Es muy probable, y eso no es el punto aquí del pasaje, pero lo vamos a ver porque vamos palabra por palabra y pasaje, bueno, frase por frase, pero es muy probable, él menciona aquí pues su mamá y su abuela, y es más que probable que esas dos mujeres llegaron a conocer a Cristo a través del Pablo y Bernabé y un viaje misionero que hicieron a Listra y a Derbe en Hechos 14. Es el primer viaje misionero que hace Pablo y Bernabé. Y ellos encuentran a judíos piadosos y ellos comparten el evangelio. Y en esas dos ciudades llegan a un gran número de judíos piadosos, llegan a Cristo. Y él ahora vuelve a mencionar a estas dos mujeres aquí en 2 Timoteo, hablando de la fe de Timoteo, diciendo que estoy seguro que recibiste esta fe por parte de tu mamá y tu abuela. Vamos a Hechos 16 rápido, porque en Hechos 16 es el segundo viaje misionero. Pablo vuelve a Listra y a Derbe unos 3 años después de su primer viaje, y ahí menciona a esas dos mujeres en Hechos 16. Y quiero ver rápidamente, pues, qué es lo que Lucas narra, pues, acerca de Timoteo y acerca de estas personas. Dice en Hechos 16:1, después llegó a Derbe, hablando de Pablo, y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidió por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces estamos hablando del mismo Pablo, hablando a Timoteo, o sea, acerca de Timoteo aquí, hablando acerca de su mamá Eunice, ¿sí? Y ahora menciona a su padre que era griego. Pues nosotros podemos entender que esas mujeres pues eran parte de esa iglesia ahora en Listra, en Derbe, ahí donde ellos vivían, y porque muchos pues habían llegado a la fe, y ahí está Timoteo, ahí Pablo encuentra a Timoteo en este momento. Pues antes de conocer a Cristo, estamos seguros que esas mujeres, pues que eran mujeres piadosas, mujeres judías, que ellas pues enseñaban la palabra de Dios a Timoteo, aunque no conocían a Cristo, pues el judío tenía el mandato del Señor, el mandato de Dios a través de
de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 a 9, a enseñar, a instruir, a tener la palabra de Dios en aquel entonces, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, ahí que estaba en todos lugares de su hogar. Decía que cuando te levantes y cuando camines y cuando andes en la calle y cuando te acuestas, que estás compartiendo pues la palabra de Dios con sus hijos y con su familia. Era la responsabilidad de los padres compartir la palabra con sus hijos. Pues sigue igual hoy en día, hermanos, y esa es una paréntesis aquí, pero nuestra responsabilidad como pastores y como iglesia no es enseñar a tus hijos la palabra de Dios. Tú tienes esa responsabilidad. Nosotros podemos ayudarlos. Por eso, por ejemplo, en este momento los niños están ahí abajo y no están dibujando, no están jugando juegos, no están ahí viendo una película. Están escuchando la palabra de Dios, están escuchando historias bíblicas. ¿Sí? Y es parte de nuestro plan como iglesia de ayudarles en esa tarea. Pero no es mi responsabilidad enseñar a tu hijo pues la palabra de Dios. Esa responsabilidad es tuya. Y vemos ese ejemplo aquí en esas dos mujeres. Ahora, pero es interesante porque Pablo menciona, bueno, Lucas en Hechos menciona el papá de Timoteo, que era griego. Él era un incrédulo. Él no era creyente. Y sabemos que también no solamente no era creyente, pero era opositor de, pues, básicamente la religión y las costumbres religiosas de los judíos. ¿Por qué? Porque su hijo, pues, era incircunciso. No estaba circuncidado su hijo. ¿Por qué? Porque su papá, y estamos suponiendo aquí, pero su papá no lo permitió circuncidarse. ¿Por qué? Porque ahora a la edad de 15 o 18 años, cuando se encuentra Timoteo aquí, pues él no está circuncidado. Y menciona que su padre es un griego. Entonces estamos suponiendo que su papá no permitió, o sea, prohibió a su mamá, que era judía, circuncidar a su hijo, pues como bebé. Pero de todos modos, Timoteo disfrutaba de la bendición de Dios a través de recibir la palabra de su mamá y su abuela. Yo sé que hay personas aquí, hay hermanas aquí casadas con incrédulos. Hay hermanas que tienen a sus esposos que no son creyentes. Pues tienes un trabajo que hacer de enseñar e instruir a sus hijos. Yo sé que hay hombres aquí que pues están divorciados o que no están casados con creyentes, con personas incrédulas están casados o que la mamá de sus hijos pues no es cristiana. Pues tú tienes una responsabilidad y una tarea y el privilegio de enseñar e instruir a sus hijos en el camino. Como todos los judíos tenían en mente por ese mandato de Deuteronomio capítulo 6, como ya mencioné, sus hogares y sus vidas deberían ser saturadas con la palabra de Dios. Y esa es nuestra responsabilidad como cristianos. Y estoy seguro que después de conocer a Cristo, que seguramente esas dos mujeres compartían la palabra de Dios con Timoteo, no solamente lo del antiguo, pero ahora compartían el evangelio con él. Compartían acerca de Cristo, las afirmaciones de Cristo, pues el Mesías prometido. Antes ellos no conocían a Cristo el prometido, pero ahora pues él ya entendieron acerca del Mesías y dieron sus vidas a Cristo. Y sabemos que Timoteo también fue instruido por ellos. Volvemos a 2 Timoteo. Hay otro pasaje que quiero mencionar, otro versículo, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. Porque aquí Pablo menciona otra vez acerca de esa pues fe que tiene Timoteo y de dónde viene esa fe. Muchos pueden pensar, es que Pablo era el padre espiritual de Timoteo. Timoteo era hijo espiritual de Pablo, y sí es cierto, pero Timoteo pues
ya conoció a Cristo antes de conocer a Pablo. Él ya había llegado a Cristo y él era hijo espiritual de su mamá y de su abuela. Aquí dice en 2 Timoteo 3, versículos 14 y 15, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo pues le recuerda a Timoteo que él pues fue enseñado, instruido desde una edad temprana, desde su niñez, pues las sagradas escrituras, y esas escrituras pues son suficientes para llevarlo a conocer a Cristo y llevarlo a la salvación. Y dice, sabiendo de quién has aprendido. Y Pablo no se refería a sí mismo. Él se refirió a su mamá y su abuela, porque ellas pues le habían instruido en el camino del Señor. Entonces, aquí en el primer capítulo, cuando él dice, me acuerdo de tu fe no fingida, esa fe que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela y en tu mamá, y estoy seguro que en ti también radica esa clase de fe, esa fe sincera. Eso es quien eres, Timoteo. Es lo que Pablo le está diciendo. Yo sé quién eres. ¿Por qué? Porque yo sé que tienes esa fe. Yo sé la clase de fe que tienes. Yo sé que tu fe no es una fe fingida. Yo sé que es una fe auténtica. Pero ¿cómo lo sabía Pablo? Pues porque conoció a Timoteo íntimamente. Él había visto el fruto, él había visto las marcas de una fe no fingida en Timoteo, porque tenía relación íntima con su discípulo. Y algunos podrían pensar, y yo a lo mejor te puedo preguntar, ¿podría alguien decir lo mismo de ti y de mí? Yo conozco a este hombre, yo conozco a esta mujer, esa hermana, pues esa persona, esa mujer tiene una fe sincera, una fe auténtica. Este varón es un varón de Dios que tiene una fe genuina. ¿Sí? Si salimos y platicamos ahí en la calle y preguntamos a todos ahí en la calle, todos van a decir que tienen fe. Toda la gente. Hay un porcentaje que va a decir, no, yo no creo en Dios, pero las demás personas, todos dicen, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, yo tengo fe, es mi fe lo que me mantiene, es mi fe en mi Padre Dios, mi Padre Dios. ¿No lo dice la gente así? Pero fíjense, yo les voy a compartir rápidamente ¿cómo es esa clase de fe? Quiero darles 6 marcas nada más. Hay muchas más. Esa no es una lista exhaustiva. Rápidamente los voy a mencionar. Si estás tomando notas, puedes anotar punto por punto y luego voy a compartir un versículo con cada uno, pero rápidamente, hermanos. ¿Cómo es esa clase de fe? Una fe no fingida. Y tú te puedes calificar mientras vemos esa lista. Una fe no fingida. En primer lugar, la primera marca es la obediencia al Señor. Es una obediencia al Señor. Romanos 6:17 dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Tu obediencia, hermana, tu obediencia al Señor demuestra una fe auténtica. Por lo cual podemos decir también entonces, tu desobediencia al Señor demuestra una fe fingida. Solamente hay 2 opciones. O tienes una fe auténtica o tienes una fe fingida. Entonces, ¿obedeces al Señor o desobedeces al Señor? Si andas en desobediencia, entonces tu proclamación de fe no sirve para nada. Si no obedeces al Señor, no importa cuántas veces proclamas a través de los cantos, te amo Señor, te amo Señor, te amo Señor, amante de mi ser.
Quiero vivir por ti, pero saliendo de aquí, vives por ti mismo. La segunda marca, la presencia del fruto del Espíritu Santo. La presencia del fruto del Espíritu en tu vida. Gálatas 5, 22 y 3, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Sí? Y hermanos, no nos esforzamos por estas cosas, o sea, en nuestras propias fuerzas, porque no podemos producir este fruto con mero esfuerzo. Nuestra responsabilidad es someternos al Espíritu Santo y permitir que el fruto, pues, se da. O sea, ¿en qué sentido? Quiero decir, si no tienes el Espíritu Santo, entonces no puedes producir este fruto. Haz que me esfuerzo por tener paciencia. Me esfuerzo por tener dominio propio. No, esfuérzate por someterte al Espíritu Santo si es que Él está en ti. Y si Él no está en ti, entonces no vas a poder vivir de esta manera. La tercera marca, soportar las pruebas. Una persona con una fe no fingida soporta las pruebas. Santiago 1, 2 al 4. Tener por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, mas tenga la paciencia y su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Hermanos, es una fe fingida que cede frente a las pruebas. No, es que ya no aguanto más. No, ya no puedo más. No, es que tú no conoces a mi esposo. Ya no puedo. Ya no puedo. No, es que tú no entiendes, Josué. Ya no puedo. Ya no puedo. Entonces, ¿se rinde? Pues eso demuestra una fe, pues falsa. Porque aquí dice que la falsa, a través de las pruebas, pues la fe, pues produce paciencia. Pero la capacidad para soportar esas pruebas es la marca de la fe genuina. La cuarta que quiero mencionar, humildad ante Dios. ¿Eres humilde ante Dios y los demás? Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si estamos dispuestos a reconocer nuestro pecado y humillarnos, Dios obrará en nosotros y es evidencia de una fe genuina. No sé cuántas mujeres nos han dicho, hermano Humberto, si solamente mi esposo se humillará, si solamente mi esposo se arrepentirá, pues sería mucho mejor nuestra situación. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tú? De hecho, vemos mucho orgullo en esas mujeres que dicen, no, es que es mi esposo. Yo hago todo como Dios me ha mandado. Yo no fallo en nada. Una vez una hermana le dijo a mi esposa eso. Yo estoy cumpliendo a la letra todo lo que Dios me manda. Yo no he fallado en ningún punto. Y mi esposa le dijo, felicidades. Porque yo siendo esposa del pastor fallo mucho. Enséñeme cómo lo haces. Eres perfecto. Tenemos que tener humildad, hermanos, para reconocer nuestros errores, reconocer nuestros pecados, humillarnos ante Dios y ante los hombres. La quinta marca, un amor por la palabra de Dios. No solamente obedezco al Señor, pero tengo un amor por su palabra. Dice Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Hermanos, el amor por la palabra produce paz y una fe estable, una fe firme. Muchos nos dicen, es que no tengo paz. No, es que no tengo paz. No, es que yo no sé, mi fe es bien débil en este momento. Por todo lo que me está pasando, no tengo paz. Y les preguntamos, ¿y cuánto tiempo pasas con tu Señor a través de la palabra? No, pues ya llevo semanas sin abrir mi Biblia. Claro que no vas a tener paz.
Claro que tu fe va a ser así, muy débil. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándolos y exhortándolos unos a otros en toda sabiduría. Es la palabra de Dios, hermanos. Y si tú no amas la palabra, entonces es muy probable que tienes una fe fingida, una fe falsa. No importa cuántas veces vienes aquí los domingos. Si tu Biblia se queda así entre semana y el domingo siguiente tienes que buscar su Biblia y luego lo encuentras en el mismo lugar donde la dejaste el domingo pasado, tú no amas la palabra de Dios. En sexto lugar, una adoración al Señor. Una adoración al Señor. Y Juan 4:23 dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hay muchas personas que están adorando al Señor en la carne. O sea, no están adorando al Señor. Lleguen los domingos, pues llenen un espacio, se sienten en un lugar y canten con su voz, pero no hay adoración. No hay adoración en ellos. Porque no están adorando con sus vidas, no solamente los domingos, hermanos. No se trata de venir aquí el domingo para cumplir algo y decir, no, ya cumplí. Una vida entregada al propósito de glorificar a Dios en todo momento es una marca de la fe auténtica. Toda nuestra vida es adoración a nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, esas son pues 6 marcas rápidamente de una fe sincera, una fe genuina. Hay muchas más, pero esa es otra prédica. Nada más quería mencionarla rápidamente. Y tu vida, si eres un verdadero hijo, si tú tienes una fe sincera, pues tu vida debería producir esta clase de fruto. O es muy probable que no podemos decir, tienes una fe no fingida. Tendríamos que decir, esta persona, ni puedo decir hermano, ¿por qué? Pues porque no hay fruto. No tiene una fe auténtica, no tiene una fe sincera. Entonces califícate. Y como les he dicho pues varias veces, si no sabes cómo te calificas aquí, pregunta a tu esposo, hermana. Hermano, pregunta a tu esposa. Pregunta a tus hijos. Pregunta, joven, a tus padres. Pregúntales. Califícame, por favor, quiero saber. Ellos te conocen más que cualquier otro. Mire, ¿cómo es esa clase de fe? Efesios 3:16. Pablo le escribe a los Efesios. Él está compartiendo su petición, su oración por ellos, cómo él ora por ellos. Y él dice en versículo 16, Efesios 3, para que os dé, o sea, oro a Dios para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo está diciendo aquí, esa fe sincera que está en ti, viene de tus afectos y de tu posesión de Jesucristo en tu corazón, donde Cristo mora, si es que mora en ti. O sea, la pregunta entonces, ¿mora Jesucristo en tu corazón? ¿Mora Jesucristo en tu corazón? ¿O solamente
tienes algún conocimiento acerca de Él. Solamente sabes algunas cuantas cosas acerca de Jesucristo. O simplemente sigues ciertas reglas externas que alguien te había enseñado o dicho. O es que de verdad mora Cristo en tu corazón. Si Él mora en ti, entonces produce esa fe no fingida. Y Pablo, regresando a 2 Timoteo, pues está seguro que esa clase de fe, esa fe auténtica, habitó pues en Timoteo. Primero habitó en su abuela y su mamá y luego en él. Tenemos una responsabilidad, transmitir, hermanos, los que somos padres, tenemos responsabilidad de transmitir esa fe auténtica, lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Me acuerdo de tu fe verdadera. Eres un hijo amado. Eres un verdadero discípulo de Cristo. Está diciendo a Timoteo, pues no se trata de cuántos golpes pues puedes recibir, se trata de cuántos golpes puedes aguantar y seguir adelante. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y sé que lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque tú tienes una fe genuina. ¿Sí? No porque tú tienes en ti la fuerza para hacerlo, pero porque tu fe es una fe sincera. Porque Dios mora en ti. Luego Pablo lo motiva recordándolo del poder de Dios que actúa en él para llevar a cabo pues su ministerio y su llamamiento. Aquí en versículos 6 y 7, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pues Timoteo ha sido diseñado por Dios para una función determinada dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Renueva tu compromiso, dice Pablo aquí. Esa es la idea. Renueva tu compromiso con tu llamado. Miren lo específico del versículo 6, donde dice, por lo cual o por lo tanto. Por esta razón. ¿Qué razón? La razón del versículo 5. Conozco tu fe sincera. Yo sé que tienes grandes raíces espirituales. Yo sé tu herencia y sé que en ti mora pues lo que es una vida espiritual genuina. Sé que eres un verdadero hijo de Dios, un verdadero discípulo. Por lo tanto, tienes un don de Dios y necesitas usarlo. Y eso se puede decir de cada creyente. Cada discípulo de Jesucristo ha recibido un don espiritual. Romanos 12, 3 al 8, ahí no lo vamos a ver, pero dice, cada uno ha recibido un don conforme a la medida de la fe y a la cantidad de gracia que Dios quiere dispensar. O sea, ese don viene de Dios. 1 Corintios 12, 11, Él reparte o Dios reparte a cada uno como Él quiere. Y sea cual sea tu don, ponte a usarlo. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Tienes un don, debes de ejercitarlo. Nota, aquí él dice, pues manténlo encendido, diario. No apagues el fuego, avívelo, Timoteo. A lo mejor te sientes desanimado. Por eso tienes que avivar el fuego, avivar el don. Pues que está en ti. Nota la pequeña frase aquí que dice el don de Dios. Esta palabra don es carisma, el don de la gracia, que quiere decir no puedes ganarlo. Es un don dado por la gracia de Dios. Tú no puedes hacer nada para recibir ese don. No hay nada que puedes hacer pues para merecer ese don de Dios. Dios reparte a cada uno en particular como Él quiere. Varios comentaristas pues mencionaron que esos dones o ese don
Son como colores en una paleta, dicen. Y Dios toma su pincel y toma un poco de esto y un poco de aquello y un poco de esto y te pinta justo de color que Él quiere que seas. Eres una combinación de categorías de dones que te hacen único. Ese don para ti es una combinación de categorías mezcladas para hacerte único. O sea, tú tienes un don si eres hijo de Dios. Y tu don, pues no es igual a cualquier otro hermano. ¿Por qué? Porque es una mezcla de categorías de dones que Dios te ha dotado, que Dios te ha dado. Y de acuerdo con 1 Corintios 12, como sabemos, pues cuando recibimos ese don, cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿y cuando recibimos el Espíritu Santo? En el día de la salvación. O sea, desde el momento de la salvación poseemos nosotros la capacitación divina para servir al Señor. En el caso de Timoteo, pues era la de predicar, pues de enseñar, de liderar, de hacer el trabajo de evangelista. Todos combinados para hacer su don. ¿Y dónde está ese don? Está en ti, dice Pablo. O sea, no tienes que andar buscando afuera. No tienes que ir a una capacitación para líderes. No tienes que ir a buscar en otro lugar porque el don está en ti. Es algo dado por el poder de Dios como ninguna otra cosa que tú haces. Es algo sobrenatural. Y aquí cabe mencionar, tus dones, hermanos, son diferentes que tus talentos. Cada ser humano, al nacer, recibe talentos de parte de Dios. Talentos. ¿Cómo lo sabemos? ¿Has visto a Messi? ¿Has visto a Ronaldo? No creo que sean cristianos ellos. Yo sé que Michael Jordan no era cristiano, pero era bien dotado, ¿no? Por Dios, con talentos. Michelangelo, Leonardo da Vinci, quien sea que tiene talentos. O sea, todo ser humano es creación de Dios dotado con talentos. Ahora, pero el don del Espíritu Santo, pues es solo por los cristianos. Y Dios nos otorga ese don no al nacer, sino más bien al nacer de nuevo. No en nuestro nacimiento como un bebé, pero en nuestro nacimiento espiritual recibimos esos dones. Entonces, como cristianos ahora, tenemos talentos que usamos y utilizamos en muchas áreas de nuestra vida, pero tenemos dones dados de parte de Dios para usar dentro del cuerpo de Cristo. Y es una mezcla para los cristianos, es una mezcla para nosotros. Yo a veces utilizo mis talentos que Dios me dio al nacer, junto con mis dones que Dios me dio al nacer de nuevo en la obra del Señor. ¿Sí? En el día de nuestra salvación recibimos pues esos dones, cada uno de nosotros, cada hijo de Dios. Y por eso podría confundir a algunos Pablo al seguir con la siguiente frase cuando él añade aquí la frase en versículo 6, que avives el fuego del don que está en ti y luego ¿qué sigue? Al día de tu nacimiento nuevo, al día de tu salvación. No, él dice que está en ti por la imposición de mis manos. Está aquí Pablo introduciendo nueva doctrina aquí. ¿Cómo podemos entender eso? Pues quiero que vayamos a 1 Timoteo 4, porque él seguramente está hablando de este momento. 1 Timoteo 4, 14, dice en la primera carta, escribiendo a Timoteo, de la misma manera, hablando de su don, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Hermanos, Pablo no está introduciendo otra doctrina, no está contradiciendo su carta a los Corintios,
que nos enseña claramente que cada uno recibe su don al nacer de nuevo. Pero tenemos que entender, cuando Pablo pues le impone manos sobre Timoteo, todavía estaban en esa transición, en esa época de la transición apostólica, del antiguo pacto al nuevo pacto. Y también, algunos dicen, tal vez su don, el don de Timoteo, estaba latente en él. O sea, él recibió el don al nacer de nuevo, pero a lo mejor estaba latente en él hasta recibir, o sea, esa imposición de manos o recibir de parte de Pablo en ese momento. Es posible que sea así. Más probable, la imposición de manos es algo simbólico que vemos a través de las Escrituras, que vemos a través del libro de Hechos. Nosotros entendemos esa imposición de manos más bien como que representa el reconocimiento del don en la vida de alguien o el llamado en la vida de alguien. De hecho, en Hechos capítulo 6, cuando los apóstoles nombran los primeros diáconos de la iglesia, ¿qué hacen? Ellos los reconocen públicamente y con la imposición de manos, pues ellos los encomiendan a ese nuevo ministerio. Pero no confieren en ese momento ningún poder especial, no les confieren ningún espíritu diferente ni nada más era reconocer el llamado para ese ministerio. Lo vemos también en Hechos capítulo 13, cuando Pablo y Bernabé son encomendados de parte de la iglesia para la obra del ministerio de su primer viaje misionero, que la iglesia se reúne y la iglesia pues impone manos sobre ellos. Eso era para públicamente representar pues un reconocimiento formal del llamado de la persona, del don de la persona, del ministerio de la persona. Y así es como entendemos eso. Y yo creo que también una de las razones por las cuales Pablo menciona la imposición de manos, tanto aquí en 1 Timoteo como en 2 Timoteo, es que él quiere recordar a Timoteo que él era responsable ante ese grupo, ante esa iglesia, de cumplir con la comisión, y es responsable que tenía que cumplir sabiendo que ese don venía de Dios mismo. O sea, estás obligado, Timoteo, con Dios primero, estás obligado con la iglesia, estás obligado conmigo también de usar ese don. Y él le recuerda ese don que está en ti. El don le impone la exigencia de usarlo. Eso es lo que quiere decir Pablo en este momento. Y eso es para lo que Dios te diseñó. Y para ti también, o sea, para cada uno de nosotros. Dios nos ha dado un don y debemos de usarlo. Esa es la razón por tu existencia, hermanos. La razón por tu existencia es para trabajar en la obra del Señor, para usar tus dones para el reino de Dios, el reino de los cielos. Y qué cosa tremenda saber que estoy pues cumpliendo, que Dios me tiene aquí en este lugar, en este momento, haciendo ese trabajo, porque Él me ha dotado y Él me ha dado los dones y los talentos para cumplirlo. Así que si no lo hago, pues la verdad es que puede estar haciendo cualquier otra cosa, pero ni siquiera estoy cerca de lo que Dios tiene para mí en importancia. Yo puedo hacer muchas cosas. Puedo ser el hombre pues más poderoso de Zacatecas. Puedo tener el negocio pues mejor de botanas de Zacatecas, de todo México. Yo puedo tener los mejores tacos de aquí y no soy nada si no estoy trabajando pues utilizando mi don de la forma que Dios me ha dotado. Ahora, si tienes uno de esos negocios, pues hazlo para la gloria de Dios. No te quiero decir que dejas tu negocio y que ponte a trabajar tiempo completo en la obra. No, utiliza tu negocio para la gloria del Señor. Ahora, entonces aquí
tienes que hacer lo que el Espíritu de Dios te llamó y dotó para hacer, Timoteo. En primer lugar, entonces aquí, no dejes que el fuego baje. No pierdes el enfoque de que estás aquí para hacer aquello para lo que Dios te diseñó. Nada más y nada menos. Y en segundo lugar, Pablo le menciona, le recuerda, considera tus recursos. Los recursos que están disponibles. No solo renueva tu don, sino que considera los recursos que tienes a tu disposición. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Quiero que escuchen esto con mucha atención, dice Pablo. Timoteo, Dios no te dio dones y luego te dotó con cobardía. O sea, no concuerda. Cobardía significa temor, significa vergüenza, debilidad, fragilidad. Dios no te dio un don para ser usado en el avance de su reino y al mismo tiempo te dio una cobardía que literalmente negaría el don. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y te estoy diciendo a ti también, hijo de Dios. Dios no te llenó, no te dotó, no te dio dones para utilizar en su reino, para que cuando salgas estés lleno de tanta vergüenza por el Señor que no abres tu boca. O que tengas tanto temor que no puedes hacer nada para el Señor. Dios no lo haría. Cualquier debilidad de tu parte, Timoteo, Pablo está diciendo, es simplemente no cobrar tu cheque porque los recursos están en el banco. Simplemente no los estás utilizando. Es como si nosotros tuviéramos una cuenta con 10 millones de pesos y andamos vagando en la calle como si tuviéramos nada, que no tuviéramos ni un peso y estamos pidiendo de los demás es que no traigo para comer. O sea, en tu banco cristiano eres millonario en cuanto a tu don espiritual. Entonces, ¿por qué al salir de aquí nos llena de temor hablar al nombre de Cristo? ¿Por qué al salir de aquí nos llena de vergüenza compartir con los demás acerca de nuestra fe? Esa fe tan grande que mostramos aquí cuando estamos juntos. Cualquier vacilación, cualquier negación, cualquier falta de valor, vergüenza de hablar por el Señor o vivir para el Señor o servir al Señor, simplemente indica que no estás usando tus recursos espirituales. Dios no te dio espíritu de cobardía, hermano. Dios te dio valor. Y fíjense en esas tres palabras, esas tres cosas. Dios nos ha dado en el tiempo pasado. No es que al salir Dios te va a dar, entonces te puedes quedar en tu casa diciendo, oh, es que no tengo poder, no tengo esto, no tengo aquello. No, es que no, ya lo tienes, está en tu banco en el pasado, tiempo pasado. Él te ha dado espíritu de poder, amor y disciplina. Primero, poder. Tiene que ver con la energía dinámica que produce resultados. Dios te ha dado una dinámica para producir resultados en tu servicio al Señor. Entonces, la pregunta sería, ¿estás produciendo resultados? O sea, sabemos que no depende de mí, no depende de nosotros, pero ¿hay resultados? ¿Llevas fruto a tu cuenta por el poder de Dios que actúa en ti? Por eso en Efesios 1:18 Pablo dice, ruego que entiendes la fuerza de su poder que actúa en ti. O sea, sabemos que está ahí, pero él dice, ruego que entiendas ese poder que actúa en ti. Y en versículo 20 del mismo capítulo, el mismo poder con que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Ese es el poder de la resurrección que mora en ti. Ese es el poder de la ascensión. El mismo poder que Dios utilizó para resucitar a Cristo de entre los muertos mora en ti y mora en mí. ¿Amén o no? Entonces, ¿por qué somos tan cobardes? Es poder sobrenatural.
Es porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y hay poder en el Espíritu Santo, por ende, hay poder en nosotros. Pablo en Efesios 3:20 dice, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podáis pedir o pensar, según el poder que actúa en nosotros. No hay cristiano sobre la faz de la tierra, no hay verdadero hijo de Dios caminando que no tenga ese poder. Puede que no te lo estés apropiando porque estás caminando en la carne o estás caminando en pecado, pero el poder está ahí. Puede que no te lo estés apropiando, hermano, porque andes en tus propias fuerzas, pero ese poder actúa en ti si lo permites. Segundo, aquí dice amor. Ese amor que se derrama en nuestros corazones. El Espíritu Santo entra y deposita ese amor, el amor de Dios que nos impregna, y conocemos ese amor que Pablo dice en Efesios 3:18, que difícilmente puede ser comprendido en cuanto a su anchura, longitud, altura y profundidad, y es el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. A veces tenemos la dificultad de entenderlo, comprenderlo, pero ese es el amor derramado en nuestros corazones, ese tipo de amor, el amor ágape, que es ese amor de elección, ese amor supremo más elevado en el que el carácter dice voluntariamente, quiero amarte. Es el amor entre esposo y esposa, en el matrimonio. Yo me levanto cada día y tengo que elegir amar a mi esposa. Es una elección de mi voluntad. A veces es mucho más fácil que en otras ocasiones. ¿No es así, hermanas? Hermanos. Hay días cuando me levanto y no pienso por qué amo a mi esposa. Yo sé que tengo amor por ella y no tengo que realmente pensar en ello. Y hay otros días cuando me levanto y hemos peleado la noche anterior y ¿qué hago? No, ya no le voy a hablar ni una palabra, no le voy a dirigir una palabra. Le voy a enseñar qué me ha hecho, qué es lo que me hizo. ¿Sabe qué? Le estamos enseñando el odio que tenemos hacia ella. Eso no es el amor ágape. Eso es el amor basado en emociones, basado en pasiones. ¿Y saben qué? Ustedes saben, pues las emociones cambian, las pasiones se vienen y se van. Entonces, pues eso no se basa en una emoción, es un amor basado en la voluntad. Es ese amor que dice, elijo amarte, dijo Jesús. Es el amor más grande, el que está dispuesto a dar la vida por el que ama, Juan 15:13. Hermanos, lo que amo controla mi acción. Y si amo a Dios, entonces no tengo miedo en servirle. Así en el contexto, Pablo está diciendo, estás lleno de amor de Dios, ese amor. Entonces, no tengo miedo en servirle al Señor y hasta perder mi vida en servirle. Porque si pierdo mi vida en servirle al Señor, entonces yo he perdido mi vida por el que amo. Y si pierdo mi vida en servir a los hombres y llevarlos el evangelio, entonces he perdido mi vida en servir a quien amo. Si por el contrario, me amo a mí mismo, yo haré todo lo posible por preservarme a mí mismo y mi propia vida y mi propia comodidad y mi propio éxito y mi propia reputación y vivo para satisfacer a mí mismo. Entonces, no me sacrificaré para Dios, no me sacrificaré para los demás. Hermanos, mi vida puede medirse por a quien amo. Si amo al Señor Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, todas mis fuerzas, todo mi espíritu, y amo a mi prójimo como a mí mismo, entonces sirvo a Dios
sin temor y amo a mi prójimo como a mí mismo. Y tú dirás, pues, ¿cómo puedes hacer esto? El amor está en ti, está ahí. Es cuestión de que camines en el Espíritu para que el amor se manifieste. Debes caminar en el Espíritu Santo. Y estas cosas son el fruto de este caminar. Mira el último, el tercero en versículo 7, la disciplina. La idea básica aquí es el dominio propio. La idea es que significa el autocontrol. Es esa sabiduría, ese sano juicio, ese autocontrol que toma cada rasgo de la vida y lo hace positivo para avanzar al reino de Dios. O sea, ordenar mi vida de tal manera, pues que establezco prioridades en mi vida y mis prioridades son las prioridades de Dios. Y significa que conozco mis prioridades. Sean mis circunstancias positivas o negativas, ordena mi vida, pues para hacer avanzar la obra de Cristo. Eso es lo que significa esa disciplina, ese espíritu de dominio propio, espíritu de disciplina. O sea, es el tipo de disciplina que dice que no tengo movimiento desperdiciado en mi vida, no paso mi vida con trivialidades. Y para prestar una expresión de Pablo en 1 Corintios 9, no me paso la vida golpeando al aire, como dice Pablo. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué está haciendo alguien que golpea el aire? Está despreciando sus movimientos. O sea, no está haciendo nada. No cumple con nada. No desperdicio mi movimiento, mi esfuerzo. Tomo todo lo que viene a mi vida y lo uso en la priorización para el avance del reino. Eso es la disciplina, el espíritu de disciplina. Y cada uno de nosotros que amamos al Señor, pues podríamos pensar, oh, si solamente tuviera ese poder. Oh, si solamente yo tuviera ese amor. Oh, si solamente yo tuviera ese dominio propio. Y la palabra de Dios nos dice, hermano, te dice a ti, hermano, que tienes ese poder, que tienes ese amor, que tienes ese dominio propio. Esos recursos ya nos pertenecen. John MacArthur dice, cuando tú te convertiste en creyente, Dios te dio poder porque al momento recibiste el Espíritu Santo. Y Jesús dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él dice, cuando llegaste a ser creyente, recibiste la capacidad divina de amar. ¿Por qué? Porque dice en Romanos 5:5 que debido a la suficiente obra justificadora de Cristo, el amor de Dios se derrama en nuestros corazones. Y cuando te salvaste, recibiste el Espíritu Santo que trae consigo su fruto. Y el último fruto del Espíritu Santo es dominio propio, la disciplina. En otras palabras, esto es algo que tú ya posees. Y si eres tímido en tu ministerio, si eres ineficaz, si eres débil y si fallas en ser valiente en el avance del reino, no le eches la culpa a Dios. No es Dios quien te ha dado eso. Puedes asumir que es el pecado porque Dios te ha dado todos los recursos para hacer justo lo contrario. Ahora, Pablo en este contexto, en este pasaje, está diciendo a Timoteo, tú eres un peleador, Timoteo. No se trata de cuántos golpes puedes recibir, se trata de cuántos golpes puedes aguantar y seguir adelante. Es lo que Pablo le está diciendo. Y él está diciendo, yo sé que puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque me acuerdo de tu fe sincera. Me acuerdo
de que tú puedes hacerlo porque el poder de Dios actúa en ti. Tienes todos esos recursos para hacerlo. Hermanos, hermanas, y para terminar, Dios te dice lo mismo. Te dice lo mismo. Dios te está diciendo en este momento lo mismo. No se trata de cuántos golpes puedes recibir en tu vida. Se trata de cuántos golpes puedes aguantar y seguir adelante. Y yo sé que lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque yo sé de tu fe sincera. Yo sé que tienes una fe no fingida. Yo sé también porque tienes el don de Dios en ti. Yo sé porque posees el poder de Dios, posees el amor de Dios y posees el dominio propio, porque el Espíritu Santo vive y mora en ti. Si es que eres un hijo verdadero de Dios. Ese es el mensaje para el pueblo de Dios en el día de hoy. Amén.